Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 2 de noviembre, el día de los difuntos, ¿no? Que tenemos que recordar, nuestros parientes que ya se nos fueron o se nos adelantaron, como se dice. Hay un tema que es importante y es el tema fiscal del país que queremos tratar esta noche. Estamos, esperaría yo, a pocos días que se pueda aprobar el presupuesto. Nunca se sabe con la Asamblea Legislativa, pero sí hay que aprobar el presupuesto. Pero es bueno, digamos, echar un vistazo a cómo estamos, especialmente en la parte fiscal. Vamos a hablar de la parte fiscal, vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de qué hay que hacer y vamos a hablar también de las zonas económicas especiales que aparecen como una posibilidad de desarrollo para el país. Presento inmediatamente a mis invitados, Luis Membreño, analista y columnista de periódicos del país. Buenas noches. Luis, bienvenido. Placer, gracias. Y también nos acompaña Ricardo Castaneda, quien es economista senior y coordinador país de ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Buenas noches. Nacho, un placer estar contigo y con Luis. Bueno, vamos a saludar también a que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, estaba preguntando qué significa economista senior, jefe, algo así, ¿no? Sí, es como el más antiguo, ¿verdad? El más antiguo. Sí, porque el junior es el que está aprendiendo, ¿verdad? O el que está en grado ¿Y inferior. senior viene de una palabra inglesa? Sí, del inglés, o sea, senior y junior. Senior y junior. Eso está en los colegios, por ejemplo. Pero no es de Último año señor, es el ¿no? Senior, no. Senior. Bueno, también los seniors son la gente. Yo soy un poco ignorante más... en el inglés, pero bueno. Señores, sin duda importante lo que va a pasar en la aprobación de la Asamblea. Se estaba diciendo, Luis, tú que eres más conocedor también de la parte política, que querían mezclar todas estas elecciones que hay de magistrado de la Corte Suprema, de fiscal, con el presupuesto general de la Nación. Pero pareciera que ahora al gobierno no le interesa que se apruebe o no se apruebe el presupuesto. Le quedan 6 meses. 5. Bueno, 5 del año, ¿verdad? Después de... Sí. Sí, porque hasta mayo. ¿Verdad? O sea, 6 meses. Claro. Mira, yo creo que sí hay toda una discusión al respecto. El hecho de que la plenaria haya quedado abierta también, sí, y que no sabemos cuándo se va a cerrar, ya genera un tema adicional. Además que en la medida que ese tema que es tan importante para el país como es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y específicamente los de la Sala Constitucional está pendiente, entonces en esa medida no se va a pasar a discutir nada más en la Asamblea porque las comisiones quedan paralizadas hasta nuevo aviso, ¿verdad? Hasta que se cierre la plenaria. Si eso comenzara a entorpecer realmente la actividad de la Asamblea por un tiempo prolongado, pues no van a pasar a discutir el presupuesto. Y lo otro que me preocupa, agregando otro elemento ahí a la par, es la situación del fiscal. Recordemos que se supone que el lunes se cierra ya las inscripciones de fiscal. Y si está cerrado la Asamblea Legislativa, ¿y qué va a pasar? O sea, van a ampliar el plazo y además está el combo, entonces es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal y el presupuesto. Y dentro del presupuesto la parte de la deuda, que es la que requiere los 56 votos. Entonces son 3 temas fundamentales para el país. Pero no es la misma aprobación del presupuesto de otros años, donde el gobierno está muy interesado y está dispuesto a negociar el presupuesto. Aparentemente, en este caso, no. Lo que pasa, Nacho, es que como tú recuerdas, el principio de año no es un problema normalmente en el presupuesto. Claro. Y si no se aprueba el presupuesto, se ejecuta el del año anterior y por lo tanto este gobierno puede terminar sus 5 meses de enero a mayo con el presupuesto anterior. Entonces yo creo que no tienen ninguna prisa. Ahora el problema va a ser para el que sea electo, porque ese sí requiere de los cambios en el presupuesto que se van a tener que dar para el segundo semestre, porque ahí viene el put del bono del 2034, que se vence
en julio hay que indicar por parte de los inversionistas si van a querer que se los paguen en septiembre. Y por el otro lado, los 800 millones del bono de 2019 que se vence en diciembre. Para eso sí no habría ninguna posibilidad de poder financiarlo de otra manera. Y además está el déficit normal del gobierno que comienza ya en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces, el problema está para el que llega, no para el que se va. Entonces, por eso es que uno ve a un FMLN tranquilo, ¿verdad? Claro, no ve como antes. Sí, asumiendo también asumiendo uno, ahora que ellos están viendo encuestas y dicen, bueno, las posibilidades de que ganemos no son muy altas, ¿verdad? Entonces, como que no tienen ninguna prisa realmente por acelerar el proceso que lleva a toda la discusión de los bonos y la deuda. Vamos a hablar de presupuesto, pero les propongo entrar con la situación fiscal del país, que me parece, digamos, que esa es la que va a dar un marco para poder entender cómo estamos y el presupuesto que tenemos, si es el correcto o no es el correcto. ¿Cómo estamos en la situación fiscal del país? Ustedes han dado hace poco una conferencia de prensa y han hablado sobre esto. Sí, debemos recordar que El Salvador viene en los últimos años de pasar una situación fiscal muy crítica. De hecho, el año pasado incluso cae en un default selectivo y ha habido un problema muy serio, pero que sobre todo ha sido recurrente por la parálisis política. Es decir, cuando uno mira desde afuera los problemas fiscales que tiene El Salvador, realmente no son problemas fiscales tan serios, ¿no? Si hubiera una clase política madura, realmente debería ser muy sencillo lograr acuerdos. Sin embargo, esto no fue así. ¿Pero por qué no es serio si, digamos, tenemos niveles de deuda altísimos? Y, por ejemplo, estaba viendo, creo que fueron solo de ustedes incluso, la deuda de los gobiernos en Centroamérica. El Salvador está al 64% del PIB. Juntando, digamos, la deuda no de gobierno, llega al 69% del PIB. ¿Ya? Tu compañera Lourdes decía, hay que tomar en cuenta que cualquier dólar que produzcamos, 70% es de deuda. No, sí, me refiero en el sentido de que los niveles de déficit que llegó a tener el país, que fueron de 4.5 en el año 2013, bajaron el año pasado a un 2.5. Producto de la reforma de pensiones. Producto de la reforma de pensiones, pero también de un ajuste que hubo, sobre todo por el lado del gasto, que nosotros desde el ICEF hemos denominado la trampa de la austeridad, porque los niveles de inversión social cayeron y también los niveles de inversión productiva. Por ejemplo, si tú miras los niveles de déficit fiscal de Costa Rica, que es el país que tiene la norma roja, estamos hablando de déficit arriba de 7 puntos. Ahí es un ajuste realmente severo. ¿Por qué si la deuda de Costa Rica es 53.4%, 11 puntos más baja que El Salvador? Lo que habría que ver en el caso de Costa Rica es cómo se ha ido incrementando. Prácticamente Costa Rica duplicó su deuda entre el año 2009 y el año 2017, porque Costa Rica fue el único país de toda la región centroamericana, de luego de la crisis económica mundial, que no hizo ningún tipo de reforma tributaria y ahorita está viendo el problema de ello. Entonces, en el caso de El Salvador, hasta el año 2017, digamos que las medidas que se debían de adoptar en un contexto en el cual la clase política es madura, realmente no era tan complejo hacerlo. Sin embargo, no se tomaron esas medidas, sí se logró la reforma de pensiones que le dio un pequeño alivio a las finanzas públicas, aunque ya el presupuesto 2019 ya vuelve a mostrar que vuelve a tener otra carga el Estado y que son recursos importantes, estamos hablando más de 500 millones de dólares que se tienen y que ya el déficit fiscal para este año, de acuerdo a nuestras estimaciones, estaría cerrando en 3.7, es decir, que lo que se había logrado en los últimos años prácticamente se estaría perdiendo. Entonces ya la situación fiscal de El Salvador nuevamente vuelve a ser crítica, sobre todo, como tú bien mencionabas, por los niveles... tampoco el efecto de la reforma de pensiones. Debemos de recordar que este año, cuando el FMLN pierde las elecciones, por ejemplo, uno de los elementos que ellos interpretan es que fue por la reducción en el tema de subsidios. Entonces este año vienen ellos y plantean un incremento en el subsidio. 54 millones para el próximo año. Y bueno, incluso este año hubo un mayor incremento del gasto. Además es un año preelectoral, generalmente los años preelectorales el gasto se incrementa y entonces por lo tanto se ha soltado, como decimos en alguna medida, el déficit. Además, los niveles de letes prácticamente están llegando a su límite y entonces el nivel o el margen de maniobra que va a tener el nuevo gobierno realmente es muy complicado. Y entonces ahí es donde empezamos a tener muchas alertas. Además, este año El Salvador va a cerrar con la carga tributaria más alta de Centroamérica.
pero el próximo año la carga tributaria va a caer. ¿Por qué? Explicado por dos razones. Uno, que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el impuesto a las transacciones financieras, pero además este año hubo un incremento en la recaudación de impuestos producto de una amnistía fiscal. Pero esa amnistía fiscal, una vez se terminó hace un par de días, que llegaba hasta el 31 de octubre, el efecto que se tiene en el año siguiente es que la recaudación tiende a bajar. Entonces, ante todos esos elementos, evidentemente, lo que uno esperaría es que en la Asamblea Legislativa se apruebe un presupuesto, porque este presupuesto tiene las características que ya muy bien señalaba Luis, que se vencen 800 millones en bonos. Si la Asamblea Legislativa se diera el escenario en el cual no aprobara el presupuesto, El Salvador estaría en las vísperas de una crisis fiscal de gran envergadura. Y por eso es muy importante que las medidas se empiecen a tomar desde ahora y no esperemos hasta luego de las elecciones como pareciera que lo están viendo algunos partidos políticos. Ok, tengo poco tiempo para ti en este bloque, el próximo por supuesto que hay, pero si querés en 2 minutos responder a esto o te lo digo rápido. Sí, bien rápido. O sea, ya Ricardo dijo casi todo. Solo lo siguiente. Es que se había acordado con la Ley de Responsabilidad Fiscal que iba a haber un ajuste entre 2017, 18 y 19 y que el déficit, que había sido de 3.1% del PIB en el 2016, iba a bajar al 0.1% en el 2019 y esa era la tendencia que se había establecido. Este año va a cerrar, dependiendo de las diferentes estimaciones según el gobierno. El ministro de Hacienda ha planteado 2.5% del PIB, cuando debería ser 1.2% el estimado. Pero hay otras estimaciones que FUSADES plantea 3.1% del PIB y, si te entendí bien, 3.7% ustedes del PIB para este año, 2018. Entonces ya está fuera totalmente de margen. Y para el próximo año el ministro plantea, sobre la base de que va a subir de 2.7% del PIB, a 3.7% del PIB. O sea que si le agregáramos un punto a la estimación del ICEFI, llegaría a 4.7% del PIB. Entonces, cuando en realidad debería ser a 0.1%. Tengo entendido que después de 4 se considera altamente peligroso, ¿no? Que un país esté sobre 4. Mira, arriba de 3 normalmente ya se comienza a preocupar. Arriba de 4, 5 o 7, como es Costa Rica, ahora entonces sí es un problema muy significativo. Entonces, en síntesis, el problema, Nacho, es que la tendencia es la incorrecta, porque la tendencia es a crecer cuando lo que se había establecido es que para el 2019 íbamos a llegar a 0% del PIB de déficit, ¿verdad? Y después ampliamos sobre lo demás. Vamos al corte. Obviamente trataremos de entender, no es fácil entenderlo, para ellos facilito, para nosotros tenemos que estar con la mente muy abierta. Ya volvemos. Que si siempre te quiero. Te quiero cuando me le pegas a la pared con la pelota. Te quiero cuando me preguntas por qué cada 5 segundos. Se llama gravedad. Te quiero cuando te veo saludable y descubriendo el mundo. Te quiero cuando te veo crecer. El pollo y el huevo frescos están llenos de beneficios para tu familia. Pollo y huevo, 1000 formas de decir te quiero. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosabi de RL puedes obtener un adelanto salarial con un plazo de 6 a 12 meses. ¿Con ganas de equipar tu hogar? No te preocupes. Ahora con Cosabi de RL puedes dejar tu casa como siempre lo soñaste. Con nuestra línea de créditos te financiamos el 100%, con un plazo de 5 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi de RL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Cosas. Lo material son solo cosas. Lugares. Espacios. Siempre están ahí, hasta que tú les das significado. Un objeto proyecta sentimientos. Una guitarra cuenta una historia. Un restaurante es cómplice de un plan, porque todo se vuelve especial si lo haces por ellos. Hazlo especial. Vive Suprema. Dale energía. Dale crecimiento.
Dale cada día Vacaolinita, que además nutre, fortalece los huesos, dientes y el sistema nervioso. Para que tus hijos estén fuertes, sanos y con energía, Vacaolinita. Vacaolinita, con sabor a frutas. Vacaolinita, eso quiero yo. Niños en crecimiento, niños felices. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, a ver, Luis, uno se pregunta por qué los países caen en estas cosas. ¿Es una responsabilidad de los gobernantes? Mira, definitivamente que tú tienes dos lados de la moneda, digamos. Uno es el tema del ingreso y el otro es el tema del gasto. Si en un país, suponte, tienes una crisis de ingresos y se te caen, entonces tú dirías, bueno, puede ser que sea una recesión, que sea lo que ocurre. En el caso de El Salvador, lo que hemos visto es que los ingresos han ido creciendo significativamente por diferentes razones, ¿verdad? Por medidas tributarias, o sea, por incremento de impuestos, creación de nuevos impuestos, por la recaudación que va creciendo siempre, por crecimiento de la economía, y también por la amnistía fiscal y todo lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Entonces eso ha llevado que tengamos una carga tributaria que ronda el 18% del PIB, que es la más alta de Centroamérica, y una que es muy comparable a la de los países que tienen más recaudación en América Latina, ¿no? Y entonces diríamos el problema no está por el lado de los ingresos. O sea, hay que acordarse que antes el reclamo era que teníamos baja carga fiscal. Hoy somos uno de los más altos. Sí, recordemos que en Guatemala, por ejemplo, estaba en 10%, nosotros estábamos ahí por 12%, ahí en el 2009 que cayó, y de ahí ha subido al 18%. Entonces, países como Uruguay, como Chile... O sea, esa promesa se cumplió. Claro, o sea, esa promesa se cumplió con una ayuda. Esa promesa se que cumplió. Fue el cambio del PIB, ¿verdad? Entonces, el cambio del PIB también le ayudó. Pero sí, o sea, se incrementó la recaudación y somos uno de los países que, digamos, que está hacia arriba en la tabla, ya no hacia abajo en la tabla en Centroamérica, sino que entre los países que tributan bastante. Entonces, ese elemento, saquémoslo por un momento. Entonces, el tema está en el gasto. Y es que en la medida que ha ido subiendo la recaudación, no fueron ajustando el gasto hacia la baja, sino que fueron incrementándolo hacia el alza. El país necesita, cambiámosle la palabra gastar por invertir. O sea, las necesidades son demasiadas. Por lo tanto, digamos, uno dice, ¿se puede dejar de invertir, de gastar? No. O sea, lo que pasa es que la palabra es invertir, ¿verdad? Invertir, ahí es donde tú tienes lo correcto. Y hemos hecho un análisis de ¿Y hemos gastado en vez de invertir? Lo que pasa es que hemos hecho el análisis de los sectores más importantes, digamos, en los que todos estamos de acuerdo. Educación, salud y seguridad. Y en esos sectores lo que estamos viendo es que como proporción del Producto Interno Bruto está tendiendo a caer esa inversión o ese gasto. Pero en otros sectores estamos viendo que crece, ¿verdad? Y principalmente cuando uno ve el rubro de sueldos y salarios, ahí ve uno que hay un crecimiento importante. Pero también, por ejemplo, en el tema de intereses, en la medida que la deuda ha ido creciendo, entonces los intereses también se van elevando. Y lo otro que se esperaba que se hiciera un ajuste más grande en el tema de los subsidios. Y los subsidios no se han reducido. Y el otro tema es también los gastos fijos, digámosle así, o sea, el FODES y el gasto de la Corte Suprema de Justicia, el sistema judicial. Esos gastos son proporcionales por constitución, ¿verdad?, a un monto, o sea, al 6%, al 8% del gasto, entonces, del ingreso, perdón. Entonces, eso lo que te lleva es a un crecimiento inercial
digamos, en la medida que los ingresos van creciendo. Entonces, el problema es que no se está enfocando bien el gasto. Obviamente que se necesita más gasto en educación, se necesita más en salud, pero cuando uno ve, está orientado hacia otras áreas y no hacia esas que han sido las prioritarias. Y lo otro es la atención de la pobreza. Las medidas para reducir la pobreza no han sido efectivas. Se ha invertido muchísimo dinero en eso, pero no han sido medidas que produzcan el resultado. Yo tengo dudas, de repente tengo dudas ante una creencia general que estamos muy mal económicamente. Pareciera que muy mal no estamos económicamente. Da la impresión que no estamos. Estaba viendo el informe de Avanza, de la Asociación de Bancos, y el informe de la Asociación de Bancos de este año es bastante bueno. La banca cerró el tercer semestre con números halagüeños, ¿no? Una mejora en la rentabilidad, informó la Asociación Bancaria. Los préstamos crecieron 4.9 anual en septiembre pasado y alcanzaron los 12.342 millones, ¿ya? Que en el semestre pasado eran 578 millones más. También, digamos, la colocación de dinero también aumentó. Los préstamos también aumentaron. O sea, en términos de banca, todo ha aumentado. La banca no es una cosa que mide la realidad, el movimiento del país. Se dice que la banca es un espejo de la economía, que es un reflejo de la economía. Lo que estamos viendo es que la tasa de crecimiento de los depósitos, que había venido creciendo más o menos al 8,5 o 9%, se ha reducido a la mitad en estos últimos meses. ¿Los depósitos? Sí. Yo tengo un crecimiento en el último trimestre. Tasa de crecimiento se ha reducido a la mitad, del 9% al 4,5, 5%. ¿Ves? Entonces, ha crecido menos. Correcto. La tasa se ha reducido a la mitad, ¿verdad? Entonces, la mora bancaria sigue a la baja. Sí, eso se ha mantenido en el 2% más o menos, que es el sigue a la baja, ¿no? Sí, o sea, se mantiene en el 2%, ¿verdad? Venimos de tasas más altas y está alrededor del 2%. Y los préstamos no están creciendo más que al 4,5% que tú mencionabas. ¿Tú dices que eso es bajo? Es bajo, ¿verdad? Para lo que una economía como esta requiere. Entonces, lo que había hasta hace muy poco era un exceso de liquidez, porque los depósitos estaban creciendo al doble que los préstamos. Hoy lo que estamos viendo es que los dos están creciendo más o menos al mismo nivel. Entonces la pregunta es, ¿por qué los depósitos ya no están creciendo al mismo ritmo que venían creciendo desde el año pasado? ¿Porque está trabajando el dinero la gente? Fíjate que el año pasado lo explicábamos y este primer semestre, principalmente por las remesas familiares. Las remesas familiares han tendido a crecer más o menos a un 9% en promedio en los últimos 18 meses, digamos el año pasado y los primeros meses de este año. Y eso explicaba en buena medida que la gente estaba siendo cauta por si los deportaban, o el tema del que sacaba el TPS, y que entonces estaban ahorrando más que lo que usualmente ahorran de las remesas familiares. Pero este último fenómeno que estamos viendo en estos días ha llamado un poco la atención, a pesar de que también se observa que ha habido una cierta reducción en la cantidad de préstamos que obtienen los bancos con bancos en el extranjero, con bancos corresponsales, que ha bajado más o menos de 1.900 millones de dólares a un poco más de 1.600 millones de dólares. Entonces, ese exceso de liquidez que ha imperado en la economía está desapareciendo. No quiere decir que haya un problema de liquidez, ¿verdad? Sino que estamos hablando que había muchísima más, ¿verdad? O sea, hay suficiente en el país, pero ya no estamos viendo esos excesos que había. Y como el crédito no está creciendo en la magnitud que se esperaría, entonces las tasas de interés se siguen manteniendo bastante constantes en el país, a pesar de que la tendencia internacional es a seguir subiendo las tasas de interés. Sigamos un poco haciendo radiografía de país. Hablamos de la parte fiscal, ahora hablemos de la parte económica. ¿Cómo ves la parte económica del país? Bueno, este año las perspectivas de crecimiento incluso van al alza. El Banco Mundial en sus últimas estimaciones 2.8 decía para el caso de El Salvador. El Banco Central ajustó y dice 2.6%, que son tasas de crecimiento muy bajas, pero mejores, digamos, que la de los años anteriores. 3.4, tengo entendido. Sí, y en el caso de Centroamérica debemos de recordar que el tema de la crisis de Nicaragua ha hecho que la estimación vaya a la baja. Ya El Salvador posiblemente ya no vamos a estar a la baja a la saga de Centroamérica este año, sino que va a ser Nicaragua. Va a ser Nicaragua, e incluso dependiendo, algunas estimaciones indican que estaremos creciendo a una tasa similar a la de Guatemala.
Lo que sucede es que esta tasa de crecimiento económico no necesariamente se ha visto reflejada en una mejora de las condiciones de vida de las personas. Y eso creo que tiene que ver mucho en la forma como se redistribuye, o cómo se distribuye más bien el ingreso, que eran datos que no los podíamos conocer antes, pero que ya con el nuevo sistema de cuentas nacionales sí. Y lo que el sistema de cuentas nacionales nos está mostrando es que mientras la proporción del excedente bruto de explotación, que son las ganancias, ha ido incrementando, la parte de remuneraciones ha ido disminuyendo. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de política fiscal, porque el próximo gobierno va a tener que tomar medidas, y nosotros hemos planteado la necesidad de un acuerdo fiscal integral, en el que, si bien es cierto los ingresos han incrementado, todavía siguen siendo insuficientes y además tienen problemas de regresividad y que es importante corregirlos. Entonces la pregunta va a ser: ¿a qué sectores o hacia dónde debo de colocar esos nuevos impuestos? ¿O a quiénes debo de cobrarles para incrementar esos recursos? Ahora, por el lado del gasto es muy importante, cuando uno lo analiza, ver que el tema del gasto social, que lo decíamos, ha venido disminuyendo, y eso tiene implicaciones dentro de una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, los niveles de gasto en educación para el año 2018 son equivalentes a los del año 2009, y los de salud son equivalentes a los del año 2010. En un país en el cual, por ejemplo, en tema de educación, prácticamente una tercera parte de los niños, niñas y adolescentes no tienen siquiera acceso a educación. Y eso, que si hablamos del tema de calidad o de cuántos realmente logran llegar a la universidad, es donde la política fiscal y las finanzas deben de entrar. Y por eso es muy importante, y nosotros lamentamos, de que no se haya presentado un presupuesto por resultados, porque ahora vamos a seguir la discusión a partir de ver cuáles van a ser los incrementos o las disminuciones, pero no vamos a saber cuáles son los resultados que se van a comprometer las instituciones, y por lo tanto no vamos a poderlo medir de una forma más adecuada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación, si hay un incremento en educación, uno esperaría que nos dijeran si va a haber un incremento de la matrícula, etcétera. O sea, ¿qué objetivo tiene y cuál va a ser el logro? Porque ese debería ser el sentido de la política fiscal. Lastimosamente, el ministro de Hacienda dijo que porque el sistema informático no logró estar listo, entonces no se va a presentar de esa manera. Lo que nos preocupa a nosotros es que cuando llegue el nuevo gobierno pueda decir: mire, yo desconozco de todo el proceso que se viene haciendo desde casi del año 2010, y por lo tanto yo voy a echar a andar el tema del presupuesto por programas con enfoque de resultados hasta los siguientes años. Y eso sigue siendo un problema, porque la ciudadanía no tiene certeza sobre qué se están o cómo se están utilizando los recursos que pagan ellos. Y en el tema de inversión pública también en los últimos años ha venido cayendo, y eso es grave, porque en un país en el cual los niveles de inversión privada son muy bajos, la inversión pública debería de jugar un rol mucho más estratégico. Empujar la economía. Efectivamente, si bien es cierto el presupuesto para 2019 plantea un incremento sobre todo al Ministerio de Obras Públicas, todavía los niveles de inversión pública van a seguir siendo muy bajos, ¿no? Y entonces esto debe de ser tomado muy en cuenta para el nuevo gobierno. Y entonces, cuando tú empiezas a ver esto, que tienes problemas por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, por el lado de la deuda, es que la respuesta sigue siendo un acuerdo fiscal. Y ahí es donde nos vamos a encontrar una paradoja, porque independientemente quién gane las elecciones, va a requerir de las otras fuerzas políticas para lograr acuerdos. Y lo que estamos viendo ahora es una dinámica prácticamente de destrucción, en la que no hay visión de Estado. Y si no hay visión de Estado, vamos a seguir hablando de que la política fiscal sigue teniendo serios problemas. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Hemos puesto en la mente de miles de turistas el paisaje real de nuestro país y que muchos salvadoreños no conocíamos. Destinos que nos proyectan como un El Salvador fuerte e innovador. Un país que impulsa la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, la asistencia turística y la inversión estratégica.
Ahora somos un país más atractivo que hace una década. Pueblos vivos, todo lo que somos. En esta Navidad, deseamos que todos vivan unas fiestas llenas de tranquilidad, amor, prosperidad y de más tranquilidad. Pero a ti, te deseamos un Porsche. Feliz Porsche nuevo te desea PAC Credomatic. Acumula oportunidades abriendo tu cuenta de ahorro, adquiriendo tu crédito, utilizando tus tarjetas de crédito y débito o tu banca en línea y gana uno de los 2 Porsche. El presidente Salvador Sánchez Serén fortaleció los lazos de amistad y cooperación con la República Popular China en un encuentro histórico y exitoso con el presidente Xi Jinping, logrando resultados concretos para beneficiar a todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Los resultados son inmediatos: arroz, agua potable, tecnología para educación y salud, así como acuerdos para iniciar programas de desarrollo social y económico. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. El tercer segmento de debate, gracias a FedeCrédito, con la visión de seguir creciendo junto a los salvadoreños, la Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, FedeCrédito, celebra 75 años. Las manos de un salvadoreño siembran esperanza, forjan sueños, enseñan a llegar lejos. Por todo eso que un salvadoreño hace, produce o crea, 78 años después del nacimiento del sistema FedeCrédito, en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, hoy celebramos 75 años, creciendo con nuestra gente. Luis, Ricardo hacía referencia a lo que ellos proponen en el acuerdo fiscal integral. ¿Cómo te suena? ¿Es lo que hay que hacer? Sí, la verdad, Nacho, que eso es lo que hemos venido hablando durante los últimos 6 años, por lo menos, ¿verdad? Hemos venido hablando de un acuerdo de nación, ¿verdad? Y dentro del acuerdo de nación hemos hablado de acuerdos específicos, ¿verdad? Uno en educación, otro en salud, otro en seguridad y uno fiscal, ¿verdad? Entonces, y tú no puedes ver aisladamente una parte de lo fiscal, ¿verdad? O sea, no puedes entrarle solo a los gastos, por ejemplo, o solo a la inversión, o solo a los ingresos, o solo a la deuda, sino que tienes que hacerlo integralmente, o pensiones, ¿verdad? Que es otro tema. Entonces, y es a donde se requiere... ¿Qué hay que determinar? ¿Qué queremos hacer? ¿En qué queremos avanzar? Sí. ¿Cuáles son los objetivos claros? ¿Cuáles son los presupuestos que deberíamos tener? ¿Cuál es el endeudamiento que deberíamos tener? ¿Y cómo afrontamos todo esto? Claro. O sea, lo que pasa, Nacho, es que yo estoy convencido de que el próximo gobierno tiene que hacer una reforma profunda del Estado. Tenemos una reforma de esas de que asustan, que el próximo gobierno va a tener que entrar y decir: necesito tanto dinero, así que, señores, se van a ajustar todo el cincho y ahí van más impuestos. No, es una combinación. O sea, yo lo que creo es que primero tienes que definir el Estado que quieres. O sea, ¿para qué quieres el Estado? ¿Para qué quieres el gobierno? Entonces, con eso, lo que ha venido ocurriendo, y yo lo pongo a veces en los ejemplos de las civilizaciones, ¿verdad? Que si nosotros vamos y escarbamos en ciertos lugares, entonces vamos a encontrar que hace 500 años hubo un asentamiento en tal lugar, y después hubo otro, y después ahora está otro. Entonces, lo que ha venido pasando es que se le ha ido poniendo capas al Estado. Entonces, por ejemplo, en educación. En educación se tenía el sistema tradicional, llamamos, después se montó encima el sistema Educo. El sistema Educo se esperaba que reemplazara eventualmente al sistema tradicional, porque era un sistema mucho más eficiente. ¿Qué pasó en el tiempo? El sistema tradicional se comió a Educo. Y Educo, que era un mejor sistema, entonces quedó ninguneado, quedó desaparecido. Eso es porque un gobierno no sigue las políticas de otro y cada uno va siguiendo nuevas políticas y al final y si no tú tenemos vas nada. En cada una de las áreas, Nacho, lo que va pasando es que llega un gobierno y dice: yo tengo que contratar correligionarios, ¿verdad? Entonces, este nuevo programa, este nuevo proyecto o este nuevo ministerio, ¿verdad? Entonces, jalo gente de mis correligionarios para irlos metiendo ahí. Y lo que vas haciendo es que vas creciendo la planilla, vas creciendo el Estado,
pero no con un objetivo de ser más eficiente, ¿verdad? No con el objetivo de resolver problemas de la sociedad, sino que con el objetivo de ir llenando tus cuotas partidarias. Entonces, yo creo que lo que se requiere es un análisis profundo de todo el Estado. Y una de las cosas fundamentales en lo que ya se ha hablado bastante y que hay bastante acuerdo es en el tema de remuneraciones. Hay remuneraciones muy dispersas en un mismo tipo de trabajo. Por ejemplo, un chofer en la Corte Suprema de Justicia puede ganar $1,600. Un chofer en algún ministerio que no es muy importante, digamos, o por lo menos no tiene esa categoría, entonces puede ganar la mitad o menos, $600, digamos. Entonces, lo que tú tienes es que personas que hacen el mismo trabajo, y un chofer de la empresa privada va a ganar 300. Claro, entonces tú dices, ¿y aquí cómo es? Salud, con el escalafón. Tú tienes que los salarios hoy en el Ministerio de Salud están aquí, los del Seguro Social están acá, y los del sector privado están acá. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo quiere? Es ir a trabajar al gobierno. Todo el mundo quiere ir a trabajar a los hospitales, quiere ir a trabajar a las unidades de salud del gobierno, porque es a donde pagan mejor. Y además tienes un asegurado de 8% de incremento por año por ley. Y estabilidad. Entonces, ahí es a donde tú dices, bueno, aquí hay distorsiones, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la forma como se evalúa el trabajo de estas personas, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde tiene que haber Tenemos que meter reforma. todo eso y decir qué Estado queremos tener, qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y después, pero tú que eres una persona, digamos, que no tiene pelo en la lengua, hay que subir impuestos en el próximo gobierno. Claro, o sea, mira, el impuesto... Sí, así claro. Sí, hay que subir impuesto, impuestos en el próximo yo no gobierno. diría subir, yo diría y seguramente usted le pregunta a un candidato hoy día, todos le van a decir no. Sí, no, mira, hay que hacer readecuaciones. El impuesto predial. Todos estamos de acuerdo que hay que poner un impuesto predial en El Salvador. No tal vez todos, pero muchísimos vamos a estar de acuerdo que hay que poner un impuesto predial. Y el impuesto predial, a mi criterio, que es algo que es en el tiempo que se va logrando, porque hay que tener catastros, porque hay que ir haciendo Toma todo. su tiempo lograr. Y digamos que en 5 años lo logras implementar bien. Entonces, lo que tienes que lograr es ir bajando el FODES. Y el FODES que vaya siendo sustituido por el predial. Impuesto predial. Impuestos ineficientes, como el de las transacciones bancarias, que ya por la sala constitucional quedan eliminados, pero está el CESC también, el impuesto a las telecomunicaciones, el impuesto a la seguridad basado en las telecomunicaciones, y que era temporal. Y eso pues también genera grandes distorsiones y va hacia los más pobres, pues golpea más al más pobre que al más rico. Entonces, hay que hacer una readecuación del sistema tributario también salvadoreño. Ahí podemos tener diferencias y van a haber diferencias en enfoques y todo. Pues con Ricardo podemos tener diferencias en ese sentido también. Pero por eso es importante que hagamos un acuerdo fiscal integral, como decía él. Y es que lo veamos Quiero todo, preguntarle si Ricardo ve, como tú dices, este acuerdo fiscal integral. Sí, bueno, nosotros en la propuesta que le entregamos hace un par de meses a todos los secretarios de los partidos políticos, justamente les presentábamos propuestas de qué hacer, por ejemplo, en el tema de los ingresos, ya el tema del impuesto predial, también hablábamos de reestructurar el impuesto sobre la renta, no subir las tasas nominales, porque nosotros creemos que el problema está en las tasas efectivas, porque hay muchas exenciones, exoneraciones, pero también la administración tributaria de El Salvador es muy débil y todavía requiere mayores herramientas para disminuir los niveles de evasión y elusión, y entonces eso evidentemente le va a permitir al Estado tener más recursos. Y por el lado del gasto hablábamos el tema de acercar la planificación al presupuesto, ¿no? El tener claridad hacia dónde queremos ir y el tener presupuesto por resultado, pero también muy importante que el presupuesto se convierta en una herramienta para garantizar derechos. Esto a veces puede parecer algo extraño, pero es que es el objetivo principal del Estado, es garantizar el bien común, y entonces a partir de ahí se deben definir esas prioridades. Ahora, esto requiere, y lo planteaba, un acuerdo entre los diversos partidos políticos, pero no solo ellos, también deberían de participar representantes del sector empresarial, sindicatos, academia, es decir, es un acuerdo de nación en que los distintos sectores respondemos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo lo podemos lograr?
cuánto cuesta y cómo lo vamos a financiar. En la medida que no respondamos esas preguntas, vamos a seguir en la dinámica únicamente de irle colocando parches. Y ya es evidente que lo que hay que cambiar es el techo completo. No podemos seguir bajo esta lógica. Y por eso es de repente preocupante cuando uno escucha en plena campaña presidencial que los candidatos pareciera que el tema fiscal ni lo quieren abordar, ¿no? Cuando precisamente pasará por el tema fiscal la capacidad de implementar los planes, cualquier proyecto. De hecho, si por ejemplo un candidato dice yo no voy a tocar nada en la parte fiscal, no va a lograr hacer incluso lo que está haciendo este gobierno, ni eso va a poder hacer. Y entonces evidentemente eso requiere una gran madurez. La pregunta es si todos los actores están a la altura de ello. Yo creo que hasta ahora la clase política particularmente nos ha mostrado que no. Cuando uno observa las discusiones, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda presentó una propuesta para reestructurar la deuda del próximo gobierno. Más allá de que algunos sectores pudieran decir, no se tenía que hacer todo, solo la mitad. Pero ni siquiera se ha discutido en la Comisión de Hacienda. Estos son temas de país que hubieran podido permitir, por ejemplo, reducir el tema del servicio de la deuda, que vale la pena decir que es la partida presupuestaria más grande. En El Salvador destinamos más para pagar deuda que lo que destinamos al tema de educación, por ejemplo. Y ese te debería de ser ya un indicador de que en el país la situación está en serios problemas. Pero si todos los sectores no tenemos realmente la noción o la claridad de eso, va a ser muy difícil anteponer los intereses de país. Porque un El Salvador posible es distinto, pero en la medida que tengamos una política fiscal diferente. Tú me has dicho que hay que hacer muchas cosas, no solamente una. Te vuelvo al tema directamente de impuestos. ¿Para ustedes hay que implementar impuestos o incrementar impuestos? Sí, en el caso de nosotros, en la propuesta planteamos la necesidad de un impuesto al patrimonio, un impuesto predial. Habría que ver cómo se diseña, si solo se opta por uno o incluso pueden estar los dos, dependiendo del diseño. El tema de la reestructuración del impuesto sobre la renta. Actualmente, cómo se cobra el impuesto sobre la renta es que dependiendo de donde tú tengas tus ingresos, así se te coloca el porcentaje de impuestos. Entonces, lo que hay que pasar es a un esquema de renta global, se denomina. También actualmente El Salvador tiene un impuesto sobre la renta con principio de renta territorial. Ya los sistemas de impuestos más modernos tienen el impuesto sobre la renta con principio de renta mundial, porque eso permite muchísimo a las administraciones tributarias tener más herramientas para recaudar. También hemos planteado o hemos colocado en la mesa el tema de discutir impuestos ambientales, por ejemplo, que es otra fuente de financiamiento, sobre todo que los países más desarrollados lo tienen y que El Salvador no lo ha explorado. Esas medidas y el tema clave, el tema del combate a la evasión. Ahora, nosotros también hemos señalado, y que va a ser un tema cuando hablemos de las zonas económicas especiales, revisar los incentivos fiscales. Nosotros no estamos en contra de los incentivos, pero sí debemos de evaluarlos, así como estábamos hablando que hay que evaluar el gasto para ver si realmente los beneficios son mayores que los costos. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, los últimos datos para el año 2016 dicen que el gasto tributario, es decir, lo que va en concepto de exenciones, exoneraciones e incentivos, son 900 millones de dólares que el Estado renuncia. Entonces es importante que esa puede ser también otra fuente para incrementar los recursos del Estado. Voy al corte y todavía hay bastantes cosas que hablar interesantes. Vamos a tratar de tener una opinión global sobre cómo está presentado el proyecto de presupuesto para el próximo año y las zonas económicas especiales, todo esto en el próximo bloque. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos, eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Que no iba a lograrlo, que no era suficientemente fuerte, que no estaba hecha para esto, que era imposible. Pero solo quienes se atreven crean cosas extraordinarias para marcar la diferencia. Estamos hechas para crear, para tener valor de decir lo que pensamos, aún en contra de Las manos de un salvadoreño siembran esperanza, forjan sueños, enseñan a llegar lejos. Por todo eso que un salvadoreño hace, produce o crea, 78 años después del nacimiento del sistema Fedecrédito, en la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, hoy celebramos 75 años, creciendo con nuestra gente. El presidente Salvador Sánchez Serén fortaleció los lazos de amistad y cooperación con la República Popular China en un encuentro histórico y exitoso con el presidente Xi Jinping, logrando resultados concretos para beneficiar a todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Los resultados son inmediatos: arroz, agua potable, tecnología para educación y salud, así como acuerdos para iniciar programas de desarrollo social y económico. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro. El cuarto segmento de debate gracias a Cosabi DRL. Si necesitas dinero, no te preocupes. Con Cosabi DRL puedes obtener un adelanto salarial de hasta $1,000 con un plazo de 6 a 12 meses. Con la nueva línea de crédito, ahora puedes adquirir una moto nueva. Cosabi DRL te lo facilita, con financiamiento del 100% y plazo de 5 años. Si necesitas carro y tu dinero no te alcanza, Cosabi DRL es tu mejor opción para comprar tu vehículo nuevo o usado. Te financiamos hasta el 100% y plazo de hasta 7 años. Para mayor información, llama al PBX 2241-4200 o visita nuestras agencias. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, como estamos grabando, por ser el día feriado, vamos a seguir con la entrevista y no tenemos preguntas del público, pero yo tengo preguntas sin duda. Vamos a hablar del presupuesto. Básicamente, ¿es un buen presupuesto el que tenemos o este es un presupuesto que hay que hacerle modificaciones cuando ya entre a discutirse seriamente en la Asamblea Legislativa? Es un presupuesto que requiere muchas modificaciones. O Sí, sea, por ejemplo, porque el tema de fondo, el primero más importante, es que el déficit sube, según las estimaciones del ministro de Hacienda, a 3.7% del PIB. Ya. Cuando deberíamos de estar reduciendo a 0.1% según los objetivos que se tenían antes. Entonces, lo primero que yo propongo es que no se incremente el déficit fiscal con respecto al 2.5% del PIB que se tuvo el año pasado, que fue el primer año en el que se hizo un ajuste, 2017, y que este año se perdió la disciplina fiscal a pesar de los ahorros en pensiones y todo que se tuvo. Entonces, lo que yo propongo es que el ministro haga los ajustes para devolverlo a 2.5% del PIB el déficit para el próximo año. Entonces, en base a eso, Nacho, tienes que hacer una readecuación bastante grande
bastante grande. Claro, del presupuesto, porque lo que le está planteando es 1.2 puntos del PIB adicionales. Okay. Que ¿Qué tiene correcto el presupuesto? Que está incluyendo todos los gastos, que antes no se incluían. Recordemos, los presupuestos anteriores venían, digamos, desfinanciados pero totalmente. el año 2018 ya fue un presupuesto bastante bien hecho. Ya. O sea, podrá tener sus pequeños errores, pero, por ejemplo, los ingresos está llegando a la meta y así, ¿verdad? Entonces, y el presupuesto del próximo año en ingresos, según las estimaciones y las regresiones que se han corrido y todo, sí da que está siendo bien estimado. El problema está en el gasto. O sea, hay un incremento significativo de gasto. Por un lado, porque se incrementa el gasto en pensiones. Por el otro lado, se reduce la recaudación del impuesto de las transacciones bancarias. Pero además, el déficit fue 350 millones este año. Próximo año son 607 millones de dólares. Lo operativo, digamos. Ok, Luis, FUSADE califica de irresponsable esta alza del gasto en el presupuesto del próximo año. Sí, a mí me parece que es irresponsable porque está fuera de todo contexto, o sea, está fuera de la ley de responsabilidad fiscal, que el objetivo que se había previsto era hacer el ajuste en 3 años, y era el acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que se tenía, y que para el 2019 íbamos a haber concluido el ajuste. Okay. Entonces este gobierno lo que ha hecho es que no hizo ajuste 2018, no va a hacer ajuste 2019 y le tira la responsabilidad al próximo gobierno para que lo haga entre el 2019 y el 2021. Segundo semestre de 2019, claro. El 20 y el 21. Pequeñas palabras en relación al presupuesto actual presentado a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que lo que el presupuesto está mostrando es la responsabilidad que tienen los distintos actores al momento de definir la política fiscal, ¿no? Porque muchas veces se concentra en el tema del gobierno, pero también la Asamblea Legislativa, incluso la misma Sala de lo Constitucional tiene un rol en esto, porque aquí estamos viendo que el haber declarado inconstitucional va a tener repercusiones el próximo año. A nosotros desde el ICEFI no nos preocupa tanto el déficit siempre y cuando este gasto se traduzca en realmente una mejora de condiciones de vida de las personas, ¿verdad? Y es ahí donde creo que nosotros tenemos más dudas, porque como no está un presupuesto por resultado, no sabemos. Por ejemplo, en el tema de educación hay un incremento respecto al del año 2018, lo cual es bueno, pero sin embargo estaría a niveles del año 2012 todavía. Y cuando uno revisa, por ejemplo, en el tema de contratación de maestros, incluso el Ministerio de Educación va a tener un recorte de 3 personas, cuando nuestras estimaciones nos muestran que si se lograra la universalización de la educación, requeriría la contratación de 34,000 nuevos maestros, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son, creo, las más importantes al ponerlo al momento de discutir, y seguramente lo mismo haríamos en el tema de salud o en el tema de infraestructura. Me parece que se le debería también de pedir al Ministerio de Hacienda que haya mejoras en el tema de la recaudación de impuestos vía administrativa. Por ejemplo, exigirle que se publiquen las metas de recaudación, que conozca la Comisión de Hacienda los planes de fiscalización, porque hasta ahora, de acuerdo a nuestros estudios, no se le ha dado tanta importancia a esta área, que es la forma como se recaudan los impuestos, porque esto evidentemente pudiera lograr aligerar el déficit fiscal. Ahora, yo creo que más allá de lo que nosotros podamos conversar sobre las distintas carteras, que hay carteras incluso que tienen recortes importantes, como el tema de seguridad, el tema de agricultura, que en un país tan vulnerable frente al cambio climático, en el tema de alimentación, uno esperaría que hubieran mayores recursos, es que este es un indicador de esos problemas más estructural que tienen las finanzas públicas, y que el tema de que el otro año se venzan los 800 millones de dólares pone en la necesidad de que hayan acuerdos entre todas las fuerzas políticas, porque yo también estamos convencidos de que si no se aprobara el presupuesto, realmente lo que recibiría el nuevo gobierno es una bomba de tiempo, porque si no tiene esos 800 millones de dólares que se pagarían en bonos, realmente la situación va a ser muy crítica. Y entonces ahí nuevamente hablamos del tema de la madurez. Y yo hasta ahora, por ejemplo, no he escuchado cuáles son las posiciones de las otras bancadas. Entiendo que se está analizando todavía el proyecto de presupuesto porque están llegando los distintos funcionarios, pero sería importante que ellos plantearan cuáles son las recomendaciones, porque, por ejemplo... Pero está el peligro de que no aprueben presupuesto y esperen a ver quién ganó.
Claro, porque además en El Salvador no hay una fecha límite para aprobar el presupuesto, como sí sucede, por ejemplo, en Guatemala, que tienen hasta el 30 de noviembre. Acá lo pueden aprobar cuando ellos quieran. Como nos quedan pocos minutos y ustedes hicieron un análisis importante en relación a la ley de zonas económicas especiales, me gustaría hablar, aunque sea, creo que me quedan 4 o 5 minutos nomás, unos minutos sobre esto. ¿Cuáles son las conclusiones de ustedes del estudio que hicieron sobre esta ley que está presentada en la Asamblea Legislativa y que es uno de los pocos proyectos que se puede considerar que tiene el país en este momento en materia económica? Nosotros hicimos el análisis a partir del articulado de la ley, pero también a partir de los estudios técnicos que había elaborado el Ministerio de Economía y Proesa, que los obtuvimos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre las cosas que encontrábamos era principalmente dos. Uno, es que ellos están planteando esta zona económica especial porque toman como base un estudio que está colgado en la página del Ministerio de Hacienda, en la cual se muestra que los incentivos fiscales han sido exitosos en el país. Sin embargo, cuando uno revisa detalladamente, ese estudio tiene serias deficiencias técnicas, por lo tanto son muy cuestionables los resultados que se tienen. Y las estimaciones que ellos hacen dicen, ahorita hay un grupo de empresas que están operando, que están con incentivos, entonces posiblemente las características de esa empresa serían las que llegarían a Oriente, ¿no? Y entonces, a partir de ello, hacen estimaciones de cuántos empleos se generarían, etcétera. Realmente esa es una forma muy débil de hacer política pública porque solo están considerando un escenario, pero también pudiera ser otro, de que ahorita una empresa que se encuentra, por ejemplo, en Santa Ana, que está pagando impuestos, decida liquidar y va a abrir a Oriente. En términos prácticos no habría nueva inversión, sino que simplemente habría relocalización y por lo tanto los estudios técnicos incluso deberían por el peligro de que haya menos ingresos. Y por supuesto, esto tiene un impacto porque tendría menos ingresos. Pero además encontramos que esos estudios incluso contenían datos falsos, porque el artículo 4 de la Ley de Zona Económica Especial establece que todos los municipios seleccionados deben de tener niveles de pobreza extrema por arriba del promedio nacional. El estudio del Ministerio de Economía y Proesa dice textualmente que sí, que los 26 municipios cumplen con ese criterio. Sin embargo, cuando uno va a revisar los datos, realmente solo 8 municipios de los 26 cumplirían con ese criterio. A partir de todos esos elementos, y además hicimos una revisión de análisis de distintas zonas económicas especiales. Por cierto, el Banco Mundial el año pasado presentó un análisis de más de 300 zonas económicas especiales en 22 países, donde decían que el tema de otorgar incentivos no es lo más importante para que sean exitosas las zonas económicas especiales. Y aquí se están considerando incentivos fiscales ad eternum, es decir, que mientras opera una empresa nunca pagaría impuestos, y eso incluso violaría el principio de capacidad de pago que establece la Constitución. A partir de todos esos elementos, nosotros hemos recomendado que no se apruebe la Ley de Zonas Económicas Especiales hasta que se tengan estudios serios que demuestren que realmente los beneficios van a ser mayores que los costos. Me quedan 2 minutos, pero tú has hablado ya de este tema. Sí. ¿Y qué te parece el estudio que ha hecho ICEFI? Me parece que complementa mucho todo lo que se ha venido diciendo, y yo lo resumo en 2 cosas. Uno es que el problema es que no debe de ser el énfasis la pobreza en un lugar, sino que son las características que tiene ese lugar para generar el desarrollo. Y México creo que es el mejor ejemplo. México está haciendo 7 zonas económicas especiales, por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es ir a una ley marco. La ley marco es la que permite crear varias zonas económicas especiales. Lo otro que yo no veo es la especialización que habría en ese caso de la ley que se ha planteado, ¿verdad? Y si ya se hiciera en diferentes zonas del país, sería algo mucho más pequeño, mucho más concentrado. En lugar de estar hablando de 16 municipios, podría ser una fracción de un municipio, por ejemplo, ¿verdad? O de 2 municipios. Entonces, yo creo que debería hacerse algo en la zona de Sonsonate, Acajutla, otra en la zona de Santa Ana, Metapán, otra en la zona de San Miguel, Usurután, y la otra zona hacia, obviamente, el puerto de la Unión. Entonces, ahí sería largo pues hablar de una serie de proyectos que hemos elaborado para cada una de estas zonas. Hay que trabajar mucho más esto. Pero me parece que no va en la dirección correcta lo que se ha planteado. Bueno, tiempo se hace corto siempre cuando hay temas interesantes y entrevistados
buenos entrevistados. Gracias, Nacho. Gracias, Luis, por estar esta noche, muy amable. Felices vacaciones o resto de la vacación. Bueno, queda sábado domingo. Gracias, Ricardo. Un placer, Nacho, y un gusto estar con Luis. Gracias a usted, amigo televidente. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. El lunes vamos a estar conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Que pasen muy buenas noches, buen fin de semana.